En la Europa medieval está llena de relatos que pocos se atreven a contar. Abadesas que parieron en sus tumbas, doncellas emparedadas en puentes, códices de la peste negra escritos con sangre humana y abades devorados por ratas. Historias ocultas, macabras, irreales. Hoy descubrirás estas y más leyendas de la Europa medieval. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. El Pozo del Infierno de Gouska, República Checa, siglo XIII. El castillo de Gouska fue mandado construir a mediados del siglo XIII bajo las órdenes de Ottokar II de Bohemia, uno de los reyes más poderosos de su tiempo. Sin embargo, desde su origen, la fortaleza desconcertó tanto a cronistas como a estrategas militares. Se erigió en medio de un bosque denso, sin caminos comerciales cercanos, sin ríos navegables ni colinas estratégicas que justificaran un puesto de defensa. Carecía de murallas exteriores y en lugar de torres preparadas para el combate, se levantaron estructuras de carácter más residencial y religioso. Los documentos oficiales lo presentaban como un pabellón de caza, un lugar de retiro para la nobleza y de administración para las tierras cercanas. No obstante, la ubicación resultaba inverosímil, demasiado apartada de las rutas de comercio y con suelos poco aptos para la agricultura. Esa falta de lógica estratégica alimentó la sospecha de que el propósito real del castillo era otro: sellar lo que yacía bajo sus cimientos. Antes de la construcción ya existía un motivo de temor en la zona, una grieta natural que se abría en la roca caliza, profunda y oscura, descrita en crónicas eclesiásticas como un abismo sin fondo. Los monjes de Doksani, encargados de registrar fenómenos extraños en la región, escribieron que ni la luz de las antorchas parecía alcanzar sus profundidades y que el eco de las piedras lanzadas desaparecía sin retorno, como si el agujero engullera todo sonido y materia. Los campesinos de la zona afirmaban que los animales mostraban un rechazo instintivo hacia aquel lugar. Los perros aullaban sin motivo aparente y las aves evitaban volar sobre el abismo, trazando círculos amplios alrededor de la grieta. Había incluso quienes juraban que en las noches más oscuras se podía escuchar un murmullo sordo que ascendía desde lo profundo, semejante a voces que no eran humanas. Para desentrañar el misterio de la grieta, las autoridades recurrieron a métodos brutales. Los registros hablan de prisioneros condenados a muerte a quienes se les ofreció la libertad si descendían y daban cuenta de lo que encontraban en las profundidades. El primero en aceptar fue un hombre joven, reo por crímenes menores, que descendió atado con cuerdas mientras los guardias sostenían antorchas en el borde. Según una crónica posterior, apenas pasados unos minutos, desde abajo comenzaron a escucharse alaridos desgarradores. Cuando fue izado de regreso, lo que emergió no era el mismo hombre. Su cabello había encanecido, la piel de su rostro estaba arrugada como la de un anciano, y sus ojos desorbitados apenas podían fijarse en nada concreto. Balbuceaba incoherencias sobre figuras que lo rodeaban en la oscuridad, sombras con alas y garras que lo rozaban mientras descendía. A los pocos días murió consumido por un estado de locura irreversible. Desde aquel incidente la grieta ganó fama de ser una herida maldita en la tierra. Campesinos y soldados hablaban de escuchar, en determinadas noches, gritos que ascendían desde el fondo, como si hubiera personas condenadas ardiendo bajo tierra. Otros describían sonidos semejantes al batir de alas y un hedor a azufre que impregnaba el aire alrededor de la abertura. Las historias locales se multiplicaron. Algunos aseguraban haber visto figuras deformes salir del agujero, criaturas con cuerpo humanoide y alas membranosas que se perdían en la espesura del bosque. Ganaderos denunciaban ataques misteriosos contra su ganado, hallando a las reses con heridas extrañas y la sangre drenada. Estos relatos reforzaron la creencia de que la grieta era más que una curiosidad geológica. Para muchos era literalmente la puerta al infierno. El miedo que despertaba la grieta terminó por definir el destino del lugar. No se trataba ya de decidir si era conveniente o no edificar un castillo en aquel paraje apartado, sino de contener lo que la población aseguraba que emergía del abismo.
Las autoridades eclesiásticas propusieron cubrirlo con una construcción sagrada, y de esa idea nació la capilla central de Houska, levantada directamente sobre la grieta. No era un templo al uso, sino un muro de piedra y fe que pretendía actuar como tapón contra lo demoníaco. El interior fue decorado con frescos insólitos, donde ángeles combatían a seres monstruosos, y donde aparecían representaciones prohibidas para la iconografía medieval, como un arquero con el arco en la mano izquierda, símbolo de lo maligno. Más que un espacio para la oración, parecía una advertencia congelada en pintura, recordando a todos lo que yacía sellado bajo sus pies. El castillo pronto se convirtió en un lugar del que hablaban los campesinos con temor. Durante las noches aseguraban escuchar ruidos metálicos mezclados con chillidos, como si desde abajo algo golpeara las piedras en un intento de abrirse camino. Había quienes decían haber visto figuras deformes, semejantes a hombres con alas negras, rondando por los bosques cercanos. En muchas ocasiones se culpó a esas apariciones de los ataques al ganado, de los cuerpos de reses encontrados sin ojos o desangrados. Aunque los nobles callaban, en las aldeas era un secreto a voces que Houska no era un castillo contra invasores humanos, sino contra enemigos que no pertenecían a este mundo. Las crónicas de viajeros que pasaban por la región reforzaron esa idea. A mediados del siglo XVI ya se hablaba de Houska como una fortaleza invertida. Sus muros y su capilla no estaban orientados al exterior, sino al interior, al pozo oculto bajo las losas. Algunos escribieron que acercarse demasiado provocaba mareos, desmayos y visiones de fuego en la profundidad. Otros aseguraron que al pasar la noche en el lugar, escuchaban voces extrañas rezando en lenguas desconocidas, como si un coro invertido respondiera a los cantos de los monjes. Con el paso de los siglos, la atracción de lo prohibido llevó a buscadores de secretos a interesarse por la grieta. Durante los tiempos de la alquimia y de la fascinación por lo oculto, nobles y eruditos viajaban hasta el castillo para realizar experimentos. Algunos creían que aquel abismo podía ser una puerta hacia otros mundos, una entrada a regiones de conocimiento vedado. Se cuenta que se realizaron rituales nocturnos en la capilla, invocaciones con símbolos grabados en las paredes y sacrificios de animales cuyos restos aparecían en los alrededores. No eran simples supersticiones de campesinos, sino prácticas documentadas en rumores cortesanos y en expedientes inquisitoriales, que hablaban de un lugar que atraía tanto a curiosos como a quienes buscaban poder en lo inhumano. En los siglos XVII y XVIII, cuando la alquimia y las ciencias ocultas empezaban a expandirse por Europa central, el castillo de Houska atrajo a personajes muy distintos a los campesinos temerosos de épocas anteriores. Nobles ilustrados, eruditos y buscadores de lo prohibido viajaban hasta sus muros convencidos de que aquel lugar ocultaba un poder más allá de lo humano. La capilla, en lugar de ser espacio de oración, se convirtió en escenario de rituales nocturnos, círculos grabados en piedra, símbolos extraños y sacrificios de animales hallados en los alrededores alimentaban la idea de que alguien intentaba dialogar con las voces del abismo. No era simple folclore campesino. Los rumores llegaron a la corte e incluso a expedientes inquisitoriales que señalaban el castillo como un foco de prácticas heréticas. Con el siglo XIX y sobre todo durante el XX, Houska no perdió vigencia. En los años de la ocupación nazi, el misterio se tiñó de política y guerra. Himmler, obsesionado con lo esotérico y los supuestos vínculos entre poder y lo sobrenatural, habría puesto sus ojos en la fortaleza, aunque los archivos oficiales permanecen en silencio. La tradición local asegura que oficiales de la SS establecieron allí un pequeño destacamento. Los habitantes de la zona recordaban uniformes negros merodeando y noches en que luces extrañas brillaban tras las ventanas de la capilla. La sospecha era clara. El régimen buscaba explotar la grieta como un vínculo con fuerzas oscuras que pudieran alimentar su ideología. En la actualidad, lejos de aquellos usos militares o rituales, Houska es visitado por turistas y estudiosos de lo paranormal. Muchos afirman sentir un frío inexplicable en salas cerradas, escuchar gritos lejanos que no provienen de ningún ser vivo, o experimentar la sensación opresiva de ser observados.
Las grabaciones de psicofonías han registrado lamentos y voces incomprensibles, como si la grieta, aunque sellada, continuara respirando. Investigadores sostienen que el pozo permanece activo, liberando en determinadas noches ecos que hielan la sangre de quienes se atreven a permanecer en silencio dentro de la capilla. Por eso, incluso hoy, el castillo es conocido como la fortaleza que guarda el infierno. No hay explicaciones lógicas sobre por qué Ottokar II de Bohemia eligió construir en medio de la nada, sobre un terreno sin valor defensivo o económico. El misterio es lo que mantiene viva la leyenda. ¿Fue Houska realmente un muro contra lo sobrenatural? ¿Acaso no fue un castillo erigido para resistir ejércitos humanos, sino para contener criaturas que no pertenecen a este mundo? La duda sigue abierta, y es precisamente esa incertidumbre la que hace del Pozo del Infierno uno de los enigmas más oscuros de Europa. La abadesa muerta que parió en el ataúd. Alemania, siglo XIV. En el siglo XIV, Treveris, Trier, situada en la actual Alemania, era una ciudad con gran peso religioso dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Además de sus iglesias y catedrales, contaba con conventos femeninos que cumplían una función central: resguardar a mujeres que habían tomado los votos y ofrecer un lugar de disciplina y oración. La vida en estos conventos era estricta y estaba regulada por normas claras que imponían obediencia, silencio, castidad y dedicación absoluta a la fe. La abadesa, como máxima autoridad, no solo representaba el orden espiritual, sino también la moral de toda la institución. Su conducta debía ser intachable, pues de ella dependía la reputación del convento frente a la comunidad y frente a la iglesia. La abadesa de aquel convento murió de manera que no ha quedado registrada con detalle, aunque lo más probable es que fuera a causa de alguna enfermedad común de la época. El siglo XIV estuvo marcado por epidemias, hambrunas y un acceso limitado a cuidados médicos, por lo que la muerte era un hecho cotidiano en las comunidades religiosas. Su fallecimiento fue un golpe fuerte para las monjas bajo su cuidado, no solo porque perdían a su guía espiritual, sino porque en la mentalidad medieval, la muerte de una abadesa podía interpretarse como una señal para toda la comunidad, una prueba de fe o incluso un aviso de que el convento debía mantenerse aún más firme en la disciplina. El cuerpo de la abadesa fue preparado según los rituales funerarios de la iglesia. Envuelta en sus hábitos y colocada cuidadosamente en un ataúd de madera, fue llevada hasta el lugar destinado a las religiosas dentro del mismo convento. Estos entierros tenían un carácter solemne. Se cantaban salmos, se rezaban plegarias y se resaltaban las virtudes de la difunta, recordando a las demás monjas cuál era el camino que debían seguir. Enterrarla en el convento tenía un significado especial. Su cuerpo descansaba en la tierra consagrada donde había servido a Dios, reforzando la idea de continuidad entre la vida y la muerte dentro del mismo espacio sagrado. Tiempo después de su entierro, el ataúd fue abierto. No existen documentos que aclaren el motivo exacto, aunque hay varias hipótesis plausibles. En ocasiones se reabrían sepulturas cuando se necesitaba trasladar los restos, cuando se ampliaban las criptas o cuando surgían reformas en los conventos. El hecho es que al destapar el féretro, lo que debía ser un acto rutinario se transformó en un suceso que marcaría la memoria de la comunidad. Los presentes encontraron el cuerpo de la abadesa en estado de descomposición, pero lo que más llamó la atención no fue su deterioro, sino lo que yacía entre sus piernas, el cuerpo pequeño y reconocible de un feto. Aquella visión no se interpretó como un hecho natural, sino como una revelación que cambiaría la percepción de todos sobre ella y sobre lo que representaba. Al abrir el ataúd y observar lo que había quedado dentro, los presentes quedaron impactados. Entre las piernas del cadáver de la abadesa se distinguían claramente los restos de un feto. La descomposición del cuerpo ya era avanzada, pero la forma pequeña, frágil y reconocible de aquel ser no dejaba lugar a dudas. En una época en la que cualquier signo extraño era interpretado como mensaje divino, la escena no se entendió como un simple hallazgo,
sino como la manifestación de algo oculto que ahora salía a la luz. Lo que debía haber sido un entierro digno se transformó en una acusación silenciosa contra la difunta, y los que estaban allí no tardaron en transmitir lo sucedido más allá de los muros del convento. En la actualidad se sabe que este fenómeno puede tener una explicación médica. Bajo ciertas condiciones, los gases producidos por el cuerpo en descomposición generan suficiente presión como para expulsar el feto de una mujer embarazada después de la muerte. Sin embargo, en el siglo XIV no existía tal conocimiento, ni tampoco se buscaban explicaciones naturales cuando un hecho se consideraba extraordinario. Para las monjas y clérigos que vieron el cuerpo, la posibilidad de que la abadesa hubiese llevado consigo un secreto oculto resultaba más verosímil que cualquier hipótesis médica. Lo que en nuestros días puede parecer un proceso fisiológico, en aquel tiempo se interpretó como la revelación de un pecado. Los rumores crecieron con rapidez. Dentro y fuera del convento comenzó a repetirse la idea de que la abadesa había quebrado sus votos de castidad. La autoridad que había representado se volvió ahora una sombra de deshonra. Se hablaba de una mujer que, en vida, había llevado la apariencia de rectitud, pero que en secreto había caído en tentación. En un mundo profundamente marcado por el peso de la moral cristiana, no existía falta más grave para una monja que la traición a sus votos, y peor aún si se trataba de la Madre Superiora. El descubrimiento no solo afectaba a la memoria de la difunta, sino que proyectaba una mancha sobre todo el convento. La escena del feto hallado en el ataúd no fue entendida como una casualidad, sino como un castigo ejemplar. Los clérigos y cronistas que difundieron la noticia lo presentaron como un juicio divino. Según la mentalidad de la época, Dios había permitido que incluso después de enterrada, la verdad saliera a la luz. El parto en la tumba se convirtió en una prueba visible de que nada podía ocultarse al juicio celestial, ni siquiera bajo la tierra. Para los fieles, aquella imagen era un recordatorio de que las transgresiones no permanecen enterradas, y de que la justicia divina siempre encontraba la forma de manifestarse. La reacción dentro del convento fue inmediata. Aquellas monjas que habían convivido bajo la autoridad de la abadesa sintieron que la vergüenza recaía también sobre ellas. El convento, que hasta entonces había gozado de cierto respeto en la región, pasó a ser visto como un lugar marcado por la falta de pureza. En algunas versiones se cuenta que las autoridades eclesiásticas ordenaron retirar los restos de la abadesa de la tierra consagrada, un acto simbólico que convertía su tumba en señal de condena. No se trataba solo de un castigo a la memoria de la difunta, sino de una forma de restaurar la imagen del convento ante los ojos de la comunidad. La historia no quedó limitada a las murallas del claustro. Se propagó con rapidez por los pueblos cercanos y llegó a oídos de predicadores que encontraron en ella un ejemplo perfecto para sus sermones. Relatar que una abadesa había parido muerta dentro de su tumba servía como advertencia eficaz en una época en la que el miedo al pecado era una herramienta de control. El relato se transmitía en plazas, en mercados y en iglesias, adquiriendo tintes cada vez más severos según quien lo contara. Lo que en origen había sido un hallazgo puntual se convirtió en un símbolo de la corrupción posible dentro de los muros religiosos. Con el paso del tiempo, el suceso fue fijándose en la memoria colectiva. No se trataba ya de un hecho aislado, sino de una historia que marcaba la frontera entre obediencia y pecado. En el imaginario popular, la figura de la abadesa que dio a luz en su tumba se transformó en un recordatorio de que los secretos siempre terminan saliendo a la luz, incluso después de la muerte. La crudeza de la escena garantizaba que nadie olvidara aquel ejemplo, y las generaciones posteriores lo mantuvieron vivo como un eco que advertía contra la transgresión. Hoy, la ciencia explica lo que ocurrió como un fenómeno natural, pero la fuerza de la leyenda ha sobrevivido. En la región de Renania todavía se habla de la abadesa paridora como si hubiera sido real en todos sus detalles. Para los estudiosos de la Edad Media, el caso revela cómo un hecho médico pudo convertirse en mito moral y cómo una tumba abierta transformó a una autoridad religiosa en un ejemplo de castigo divino. Esa mezcla de lo documentado y lo interpretado dio forma a una de las historias más inquietantes de la tradición conventual alemana.
La doncella emparedada en el puente de Vigeland, Noruega, siglo XII. En el siglo XII, Noruega atravesaba un periodo de cambios profundos. La sociedad rural dependía de sus recursos naturales, y la geografía montañosa del sur del país obligaba a las comunidades a mantener caminos y cruces seguros para poder sobrevivir. Vigeland, una pequeña localidad de la región de Agder, se encontraba en una zona atravesada por ríos caudalosos que, con el deshielo, se transformaban en auténticas barreras de agua y hielo. Para los campesinos, comerciantes y viajeros, contar con un puente estable no era un lujo, sino una necesidad de vida o muerte. Un puente podía significar acceso a los mercados, seguridad frente a las crecidas y contacto con otras aldeas en tiempos de escasez. La construcción del puente de Vigeland se inscribía, por tanto, en una lógica de supervivencia colectiva. El mayor desafío al que se enfrentaban era el deshielo primaveral. En cuanto los glaciares y la nieve acumulada durante el invierno comenzaban a fundirse, los ríos se transformaban en corrientes violentas que arrastraban rocas, árboles e incluso construcciones enteras. Era común que las pasarelas de madera, levantadas con gran esfuerzo durante el verano, desaparecieran en cuestión de días con la llegada de la primavera. Esta fragilidad obligaba a los constructores medievales a buscar soluciones más duraderas. En Vigeland, la decisión fue erigir un puente de piedra, mucho más costoso y complejo, pero también más resistente a las fuerzas naturales. La elección de este material suponía un salto técnico, pero traía consigo nuevos problemas. ¿Cómo fijar los cimientos a un terreno húmedo y a merced de las crecidas? Los cimientos eran la clave del proyecto. Los constructores medievales sabían que un puente no caía por la debilidad de sus arcos, sino por la inestabilidad de su base. Para Vigeland se cavaron profundos cimientos en la orilla y se rellenaron con grandes bloques de piedra, unidos con mortero rudimentario. Era un trabajo lento y agotador, realizado casi siempre por manos campesinas, sin herramientas sofisticadas. El objetivo era lograr una estructura capaz de resistir el agua y el hielo que cada año azotaban con fuerza. Sin embargo, la experiencia indicaba que ni la mejor técnica aseguraba el éxito. Demasiados puentes en la región habían fracasado, lo que generaba en la población un sentimiento de incertidumbre y de temor ante la posibilidad de que el esfuerzo resultara inútil. En este contexto apareció la superstición como respuesta natural a la inseguridad. La Edad Media en Escandinavia estaba llena de creencias en fuerzas invisibles, espíritus tutelares y sacrificios necesarios para aplacar a la naturaleza. Los constructores, muchos de ellos sin formación académica y profundamente influenciados por tradiciones orales, compartían la idea de que una obra de gran envergadura necesitaba algo más que piedra y mortero. Debía recibir una vida que la protegiera. En otras regiones de Europa circulaban relatos sobre muros reforzados con sacrificios humanos, animales enterrados en los cimientos de iglesias o niños sepultados en los pilares de fortalezas. Vigeland no fue ajena a esa mentalidad. El rumor de que el puente necesitaba un sacrificio para sobrevivir al deshielo comenzó a circular entre los trabajadores y poco a poco fue aceptado como explicación de por qué tantas estructuras fracasaban. La leyenda cuenta que en ese ambiente de incertidumbre se tomó una decisión drástica: elegir a una víctima para ser ofrecida como parte de la construcción. La escogida habría sido una doncella joven del propio pueblo, alguien que representaba la pureza y la inocencia. En las creencias medievales, la virginidad tenía un peso simbólico enorme, asociada a lo incorrupto y a lo sagrado, lo cual se interpretaba como la garantía de que el sacrificio sería aceptado por las fuerzas invisibles de la naturaleza. No sabemos si hubo un proceso deliberado de selección o si la tradición embelleció este aspecto con el paso del tiempo, pero la idea central se mantuvo. Una joven fue destinada a convertirse en el cimiento vivo del puente. El sacrificio, de ser real, habría sido tan sencillo como brutal. La muchacha fue llevada hasta los cimientos cuando aún estaban en proceso de construcción y allí fue encerrada entre piedras, cal y tierra. No hubo necesidad de ceremonias complejas ni de rituales elaborados.
La propia acción de emparedarla cumplía la función simbólica de unir la vida humana con la obra material. Los constructores continuaron su labor, colocando una capa tras otra de piedra, hasta que la figura de la joven quedó totalmente oculta. El puente, de este modo, no solo descansaba sobre piedra, sino también sobre la vida de alguien que había sido ofrecido como garantía de estabilidad. El pueblo, según la leyenda, aceptó el hecho con un silencio tenso. La vida de una sola persona, aunque inocente, era interpretada como un precio necesario para salvar a toda la comunidad. Nadie deseaba ver el sacrificio, pero todos entendían que había un interés colectivo mayor en juego, que el puente resistiera y que los caminos siguieran abiertos. El silencio no era complicidad voluntaria, sino una especie de resignación forzada por la mentalidad de la época. Nadie podía rebelarse contra una decisión que se justificaba como inevitable, y mucho menos en un tiempo en que la supervivencia dependía de la cohesión del grupo. Así, la figura de la doncella quedó convertida en un recuerdo doloroso que se transmitía como advertencia, pero también como muestra de obediencia a las creencias dominantes. Con los años, el puente de Bigland resistió varias temporadas de deshielo. La estructura no cayó como lo habían hecho otras en la región, lo que alimentó la creencia de que la ofrenda había cumplido su función. Para los habitantes del pueblo, no fue el mortero ni la técnica constructiva lo que mantuvo al puente en pie, sino la vida enterrada en sus entrañas. Cada vez que alguien cruzaba, lo hacía con la sensación de que bajo las piedras aún descansaba la joven sacrificada, y ese recuerdo servía como recordatorio permanente del precio que se había pagado por la seguridad de todos. Siglos después, cuando el puente ya había envejecido y comenzaban las labores de restauración y excavación arqueológica, apareció un hallazgo que dio fuerza inesperada a la antigua tradición oral. Entre los restos de piedra y tierra que formaban los cimientos se encontraron huesos humanos. No se trataba de fragmentos dispersos sin relación, sino de restos que parecían haber estado integrados al relleno de la construcción desde el mismo momento en que fue levantada. Para los arqueólogos, aquello representaba un enigma. ¿Se trataba de un entierro accidental, de alguien que cayó durante las obras o de un depósito intencional? El hallazgo no pudo ser datado con absoluta precisión, pero sí se confirmó que los restos eran medievales. El descubrimiento arqueológico fue rápidamente absorbido por la memoria popular. Los habitantes de la región no dudaron en vincular esos huesos con la leyenda transmitida durante generaciones. Para ellos no importaba si los huesos correspondían realmente a una doncella, ni si había pruebas documentales de un sacrificio no humano. Lo esencial era que la coincidencia validaba lo que siempre habían creído. El puente, aseguraban, se había mantenido en pie gracias a aquel sacrificio, y ahora la evidencia material lo confirmaba ante los ojos modernos. La arqueología ofrecía datos objetivos, pero la comunidad lo reinterpretaba a través de un marco cultural cargado de símbolos y supersticiones. La historia continuó transmitiéndose, ya no solo como una narración oral, sino como un mito local asociado al paisaje. Los ancianos relataban a los niños que bajo las piedras del puente descansaba una joven cuyo cuerpo había sido entregado por el bien de todos. La moraleja que se extraía de este relato era doble. Por un lado, reforzaba la idea de que toda gran obra humana exigía un precio. Por otro, recordaba a las nuevas generaciones que el bienestar colectivo podía llegar a depender del sacrificio de los más inocentes. De este modo, la leyenda no era únicamente una anécdota macabra, sino también una enseñanza cultural que vinculaba el pasado con el presente. Hoy en día, la historia de la doncella emparedada en el puente de Bigland se entiende más como un símbolo que como un hecho probado. Para los historiadores, representa el reflejo de un tiempo en que las supersticiones se mezclaban con la necesidad práctica. Para los habitantes de la región, sigue siendo un relato identitario, una manera de conectar su comunidad con un pasado medieval lleno de dureza y creencias ancestrales. Lo cierto es que, más allá de la interpretación, el puente existe, los restos humanos fueron encontrados y la leyenda persiste.
Ese cruce de elementos tangibles o intangibles hace que la historia se mantenga viva hasta hoy, recordando que la frontera entre lo real y lo mítico, en la Edad Media, era tan frágil como las piedras que intentaban resistir el deshielo. El Códice de la Peste Negra, Polonia, siglo XIV. Cuando la peste negra llegó a Europa en el siglo XIV, Polonia no quedó completamente devastada en su primera oleada como otras regiones, pero sí sufrió brotes considerables en ciudades densamente pobladas como Wrocław. La peste se propagaba por rutas comerciales y por los desplazamientos de ejércitos, y aunque las crónicas indican que el reino polaco se libró inicialmente de lo peor, con el tiempo la enfermedad terminó penetrando en los muros urbanos. En Wrocław, como en tantos otros lugares, el brote desató un caos social. Barrios enteros quedaron vacíos, muchas familias enterraron a sus muertos en fosas comunes, y la confianza en las autoridades religiosas y médicas se desplomó. En ese ambiente de miedo y desesperación surgió la necesidad de registrar remedios, fórmulas y observaciones, tanto por parte de médicos formados como de curanderos locales, en un intento de dejar constancia de algo que pudiera servir contra el azote de la peste. Es en ese contexto donde siglos después, en los archivos de Wrocław, se halló un manuscrito extraño, fechado aproximadamente en la segunda mitad del siglo XIV. El documento no apareció como parte de un catálogo ordenado, sino más bien en una de esas colecciones de papeles antiguos que habían pasado desapercibidos durante generaciones. Llamó la atención porque no era un tratado formal de medicina como los que circulaban en universidades, sino una mezcla de notas, recetas y descripciones de remedios contra la peste, redactados en un estilo casi clandestino. No había firma de autor ni indicación de procedencia clara, lo que ya despertaba sospechas. Los estudiosos que lo revisaron entendieron que se trataba de un documento que había sido producido en medio del caos, quizá como guía práctica para un médico solitario o un aprendiz. En cuanto a sus características físicas, el manuscrito mostraba señales inusuales que lo diferenciaban de otros códices de la época. No se trataba de un libro iluminado con decoraciones, sino de un cuaderno práctico, escrito sobre pergamino de baja calidad, de textura áspera y con páginas ennegrecidas por el tiempo y la humedad. Muchas de esas hojas tenían manchas rojizas en los márgenes y en la propia escritura, lo que dio pie a interpretaciones muy distintas. La caligrafía era irregular, con trazos torpes y variables, como si hubiera sido escrito en condiciones precarias o por una mano poco estable. A diferencia de otros manuscritos médicos medievales, que seguían un orden sistemático, este códice parecía más un diario de fórmulas improvisadas que un tratado coherente. La cuestión de la autoría alimentó el misterio aún más. La tradición local transmitida con los años señalaba que el códice había sido redactado por un médico que vivió en Wrocław durante los brotes de peste, alguien obsesionado con encontrar un remedio definitivo. Sin embargo, al revisar los registros de médicos autorizados en la ciudad durante ese periodo, su nombre no aparece. Esto llevó a algunos a pensar que quizá no era un médico oficial, sino un practicante marginal, un curandero con ciertos conocimientos que trabajaba al margen de las instituciones. El hecho de que no quedara rastro documental de él después de la peste reforzó la narrativa popular. Era un hombre que surgió en el momento de mayor crisis y que desapareció sin dejar huella, dejando tras de sí únicamente un manuscrito cargado de fórmulas extrañas y manchas sospechosas. El contenido del manuscrito revelaba una mezcla desconcertante de conocimientos médicos tradicionales y fórmulas que resultaban como mínimo extrañas. Entre sus páginas se describían remedios comunes en la Europa medieval, infusiones de hierbas como el ajenjo, el enebro o la salvia, conocidas por sus propiedades antisépticas y digestivas, así como ungüentos preparados con grasa animal. Sin embargo, en medio de esas recetas aparecían instrucciones mucho más inquietantes. Se mencionaba la recolección de huesos pulverizados, la utilización de fluidos que parecían describirse con un lenguaje en clave, y la combinación de sustancias difíciles de obtener,
lo que sugería que el autor no solo buscaba curar, sino experimentar sin límites. Ese contraste entre lo ordinario y lo perturbador hizo pensar a los estudiosos posteriores que el manuscrito no era simplemente un compendio médico, sino un intento desesperado de encontrar un remedio en circunstancias extremas. Uno de los aspectos más llamativos del códice era el uso de un pigmento rojizo en algunas secciones, distinto de la tinta negra o marrón que se empleaba habitualmente en la escritura medieval. Las páginas mostraban manchas y trazos que parecían hechos con un líquido más denso y oscuro, que con el paso del tiempo adquirió un tono rojizo parduzco. Fue aquí donde nació la leyenda. Se decía que el médico autor del manuscrito había utilizado sangre humana como tinta. La idea era verosímil en la mentalidad popular de la época, pues la sangre se asociaba tanto con la vida como con la enfermedad. Para quienes escuchaban la historia siglos después, esa tinta de sangre reforzaba la sensación de que el códice no era un simple documento, sino un objeto maldito. La figura del supuesto autor se volvió aún más enigmática debido a su desaparición repentina. Las versiones que circularon fueron diversas. Algunos afirmaban que había muerto víctima de la propia peste que intentaba combatir, lo que lo convertía en un símbolo de la impotencia humana ante la enfermedad. Otros sostenían que había sido expulsado de la ciudad por sus métodos poco ortodoxos y que se había perdido en algún lugar remoto de Silesia. En ambos casos, lo cierto es que su nombre no quedó registrado en ninguna crónica médica ni eclesiástica, como si nunca hubiera existido más allá del rastro que dejó en aquel manuscrito. Esa ausencia documental alimentaba la sospecha de que el códice era su legado póstumo, el vestigio de una vida consumida por la peste y por la obsesión de derrotarla. A medida que pasaron los años, comenzaron a circular rumores inquietantes sobre el efecto de leer el códice en voz alta. La tradición oral aseguraba que quienes recitaban las fórmulas escritas enfermaban en cuestión de días, mostrando síntomas similares a los de la peste: fiebre alta, hinchazón de ganglios y debilidad extrema. Supuestamente aprendices curiosos, monjes y hasta médicos jóvenes habían caído enfermos tras probar suerte con el manuscrito. Aunque no existen registros oficiales que lo confirmen, el relato se transmitió con tanta fuerza que el códice adquirió fama de texto prohibido, de objeto que era mejor no manipular. No era solo un documento de tiempos de crisis, sino una amenaza latente que contenía en sus páginas la memoria de la peste, capaz de revivirla con la simple pronunciación de sus palabras. Con el paso de los siglos, el códice no desapareció, pero su presencia en los archivos fue discreta, casi intencionadamente oculta. En los inventarios de documentos antiguos de Wrocław aparecía mencionado de forma vaga, sin grandes descripciones, como si nadie quisiera detenerse demasiado en él. Algunos eruditos que tuvieron acceso lo consideraron un texto incómodo. No encajaba en la tradición médica reconocida. Tampoco podía clasificarse como obra religiosa ni como simple superstición popular. Era un objeto que sobrevivía en silencio, arrinconado en estanterías polvorientas, lejos de la mirada de quienes buscaban grandes obras del pasado. Durante la Edad Moderna, cuando los primeros estudiosos empezaron a revisar sistemáticamente los archivos para reconstruir la historia de la medicina, el códice volvió a despertar cierto interés. Hubo intentos de interpretarlo como una prueba del pensamiento médico medieval en tiempos de crisis, pero los investigadores pronto se encontraron con un problema. Gran parte del texto era ilegible por el deterioro, y lo que sí podía leerse mezclaba datos útiles con pasajes crípticos. Esa dificultad alimentó la sospecha de que el manuscrito nunca fue pensado como una obra para difundir, sino como notas personales, escritas en un estilo casi codificado que solo el autor comprendía. Algunos incluso sugirieron que esas fórmulas extrañas eran un intento deliberado de ocultar secretos a ojos de los no iniciados. En la memoria colectiva de Wrocław, sin embargo, el códice dejó de ser un documento y se transformó en una advertencia. La historia de que había sido escrito con sangre y que enfermaba a quienes lo leían se transmitió como un eco de los años más oscuros de la peste. Para los habitantes de la ciudad, la idea de un texto maldito encajaba perfectamente con el recuerdo de una época en que la muerte rondaba cada casa y cada calle. De esa forma,
El manuscrito terminó convertido en un símbolo, no solo del miedo a la enfermedad, sino también del temor a la obsesión humana por desafiar lo desconocido. Hoy en día, el códice sigue existiendo como parte de los registros históricos de Wrocław, aunque en muy mal estado de conservación. Los especialistas modernos lo observan con más interés que fe. Algunos lo consideran un simple testimonio desesperado de la lucha contra la peste. Otros insisten en que conserva elementos que nunca se han explicado del todo. Sea como fuere, su aura de misterio permanece intacta. Para los historiadores es un enigma documental. Para los curiosos, una reliquia maldita. Y para la ciudad, un recordatorio silencioso de que, en medio de las catástrofes, la línea entre ciencia y superstición puede borrarse con facilidad. El caballero de las manos de hierro. Austria. Siglo XV. En los registros medievales de Estiria se conserva la huella de un caballero singular. Un noble guerrero que tras perder una de sus manos en combate, se negó a aceptar el retiro o la invalidez. En una época donde una mutilación semejante solía condenar a los hombres de armas a la mendicidad o al aislamiento, este caballero buscó una solución en la herrería. Su nombre ha quedado envuelto en la bruma de los siglos, aunque algunos documentos lo relacionan con linajes de frontera que combatieron contra turcos y bandidos en el siglo XV. Lo cierto es que su historia fue recogida más tarde como antecedente del célebre Götz von Berlichingen, el caballero alemán que en el siglo XVI mandó fabricar una prótesis de hierro para seguir luchando. En Estiria, sin embargo, ya se hablaba de un hombre con una mano metálica mucho antes de que la fama de Berlichingen cruzara fronteras. La mutilación había sido causada por un tajo en la batalla, quizá durante un asedio o en un duelo caballeresco. Lejos de retirarse, el noble buscó a los mejores herreros de la región para idear un artificio que le devolviera la capacidad de combatir. Los talleres de Estiria, conocidos por su habilidad en la forja, lograron crear una estructura rudimentaria, una prótesis articulada con placas metálicas y resortes que permitían cerrar el puño sobre la empuñadura de la espada o sostener con firmeza las riendas de un caballo. Era un invento adelantado a su tiempo, de un realismo que hoy sorprende al ver los prototipos conservados en museos. La primera impresión que causaba aquella mano era sobrecogedora. El contraste entre el cuerpo humano y la frialdad del metal generaba miedo en quienes lo veían, incluso en sus propios soldados. La prótesis brillaba a la luz de las antorchas, y el sonido metálico al chocar contra las armas enemigas era interpretado como un presagio de muerte. La eficacia era indiscutible. Con ella pudo volver al campo de batalla, sujetar la lanza, blandir la espada y continuar su vida de caballero. Pero la imagen de un hombre mitad carne, mitad hierro, pronto comenzó a deformarse en la imaginación popular. Con el paso de los años, la leyenda tomó cuerpo. Se decía que la mano no era obra de herreros comunes, sino el resultado de artes ocultas. La tradición aseguraba que había sido forjada por un herrero maldito, un hombre conocedor de fórmulas prohibidas que había trabajado de noche, invocando fuerzas desconocidas. De esa manera, lo que para la historia era un ingenio técnico, para el pueblo era ya un artefacto sobrenatural. El guerrero dejó de ser visto como un hombre que vencía a su destino para convertirse en un caballero marcado por lo inhumano. Un hombre cuyas manos metálicas portaban más que hierro. Llevaban consigo un poder que infundía miedo y respeto en igual medida. Con el tiempo la figura de aquel caballero fue desbordada por la imaginación popular. Ya no era solo un hombre con una prótesis adelantada a su época, sino un ser marcado por lo sobrenatural. En aldeas apartadas de Estiria se contaba que allí donde sus manos de hierro tocaban la piel, quedaban marcas negras, como quemaduras imposibles de sanar. Algunos aseguraban haber visto cicatrices en soldados que habían combatido junto a él, huellas enrojecidas, ampollas que parecían provocadas por fuego más que por el roce del metal. No faltaron quienes juraban que los animales se agitaban violentamente cuando el caballero los acariciaba, como si percibieran en aquel contacto una energía maldita. Los relatos se hicieron aún más oscuros cuando empezaron a circular historias sobre su poder de estrangular a distancia.
Según la tradición, no necesitaba aferrar un cuello con las manos para asfixiar a un enemigo. Bastaba con alzar el brazo y cerrar su puño metálico para que la víctima sintiera la presión en la garganta y cayera al suelo sin aire. Este detalle, por supuesto, nunca pudo confirmarse, pero el rumor se extendió como un reguero de pólvora entre campesinos que veían en él a un hombre más cercano al demonio que a la carne humana. Para muchos, aquella habilidad no podía explicarse sin recurrir a las artes negras. La sospecha recaía sobre el herrero que había forjado las manos. En las versiones más difundidas, aquel artesano no era un simple trabajador del metal, sino alguien que dominaba conocimientos prohibidos, heredados de grimorios ocultos o pactos con fuerzas oscuras. Algunos decían que había sido expulsado de su gremio por prácticas heréticas. Otros, que era un ermitaño que vivía en los límites del bosque y trabajaba solo de noche, bajo la luz de la luna, cuando el fuego de la fragua se confundía con destellos extraños que se veían desde kilómetros. La mano de hierro, entonces, no era un invento ingenioso, sino un instrumento maldito nacido del contacto con lo infernal. El efecto de estas historias se amplificaba en el campo de batalla. Los enemigos describían cómo, en medio de la oscuridad, las chispas saltando al golpear su mano metálica contra las armas rivales parecían rayos de tormenta que iluminaban brevemente la figura del caballero. Su sola presencia bastaba para sembrar el pánico. Soldados supersticiosos abandonaban la lucha, convencidos de que luchar contra él era luchar contra una fuerza que no pertenecía a este mundo. Incluso algunos cronistas austríacos de la época recogieron testimonios en los que se afirmaba que, en la refriega nocturna, el brillo de su mano era como un fuego errante que anunciaba la derrota segura de quien lo enfrentara. Ese contraste entre el hombre herido y la leyenda del guerrero maldito fue lo que alimentó durante generaciones el mito del caballero de las manos de hierro. La historia real quedó reducida a un detalle técnico: la existencia de prótesis medievales de hierro, mientras que el folclore lo transformó en un espectro viviente, un combatiente que no podía ser vencido por carne ni acero, pues en su propio cuerpo ya habitaba algo que estaba más allá de lo humano. La visión que tenían los campesinos sobre aquel caballero era muy distinta a la que guardaban los cronistas. Para los aldeanos no se trataba de un héroe marcado por la adversidad, sino de un hombre condenado. Se decía que las manos metálicas lo habían separado para siempre del contacto humano. No podía acariciar la piel de un hijo, ni estrechar la mano de un hermano, sin dejar un daño imborrable. Muchos repetían que incluso el agua bendita hervía al tocar el metal, prueba de que el caballero vivía bajo una maldición que lo apartaba de lo sagrado. En las noches, algunos afirmaban escuchar un eco extraño cuando se golpeaban sus prótesis contra el suelo, como si el hierro estuviera hueco y resonara con una vibración que no pertenecía a este mundo. La Iglesia, siempre cauta frente a lo inexplicable, tampoco lo miraba con buenos ojos. Aunque era un noble reconocido y con méritos de guerra, los sacerdotes dudaban en acercarle la hostia consagrada. Circularon historias en las que se le describía recibiendo la comunión en soledad, evitando usar sus manos de hierro para no profanar el sacramento. Otros decían que pedía confesarse fuera del templo, pues su sola presencia en el altar parecía incomodar a los clérigos. Estas versiones, sean o no ciertas, añadieron un velo de misterio religioso a su figura, reforzando la idea de que el metal no era simple forja, sino un recordatorio de un pacto oscuro. En los archivos de Estiria quedaron fragmentos que mencionaban a este caballero, aunque con los siglos su identidad se fue confundiendo con la de Gotz von Berlichingen, el famoso guerrero alemán del siglo XVI que también usó una mano de hierro. Esa superposición de figuras alimentó aún más la leyenda, lo que para los eruditos era un ejemplo de ingenio mecánico medieval. Para la tradición oral era la confirmación de que existieron hombres que blandieron armas con prótesis imposibles, dotadas de poderes que trascendían lo natural. La línea entre la invención técnica y el mito demoníaco se volvió tan fina que, en muchas aldeas, ya nadie distinguía la historia real de la leyenda. Con el paso de los siglos, el recuerdo se transformó en advertencia. En aldeas remotas se repetía una frase a los niños:
No dejes que el caballero de las manos de hierro te toque. No era solo un consejo, sino una amenaza velada. Aquel contacto significaba dolor, fuego y muerte. En museos europeos aún pueden verse prótesis de hierro medievales, testimonio real de un ingenio adelantado a su tiempo. Pero en la memoria popular de Estiria permanece la otra versión, la del caballero maldito que marcaba con quemaduras a quienes rozaba y que podía quebrar un cuello con un simple gesto. Así, entre lo documentado y lo fantástico, la figura del caballero de las manos de hierro sigue viva, uniendo la precisión del acero con el peso de una leyenda que nunca dejó de aterrar. El niño enterrado en Salem Wieliczka, Polonia, siglo XIII. En el corazón de Polonia, cerca de Cracovia, se encuentran las minas de sal de Wieliczka, un lugar cuya historia se remonta al siglo XIII y que pronto se convirtió en la base económica del reino. La sal, conocida entonces como oro blanco, no solo servía para conservar alimentos, sino que representaba un símbolo de riqueza y poder. La extracción de este recurso, sin embargo, se hacía en condiciones extremas: galerías oscuras, túneles inestables y la amenaza constante de derrumbes que podían sepultar en segundos a los mineros. Por eso, desde sus inicios, el trabajo en Wieliczka estuvo rodeado de ritos, plegarias y supersticiones. Los hombres que descendían a las profundidades sabían que cualquier error podía costarles la vida, y buscaban en lo espiritual una protección que la técnica de la época no podía ofrecerles. Con el paso de los siglos, excavaciones arqueológicas sacaron a la luz restos inquietantes, huesos humanos incrustados en los muros de sal. Para algunos especialistas modernos se trataba de mineros que murieron en accidentes y quedaron sepultados, integrándose con el tiempo en las paredes cristalizadas. Sin embargo, documentos medievales conservados en los archivos de la región describen que en ocasiones, al iniciar una nueva galería, se realizaban ofrendas a la tierra. Normalmente eran animales, caballos, cerdos, incluso perros, sacrificados para sellar la entrada del túnel. Pero también hay menciones, más sombrías, a sacrificios humanos simbólicos, realizados bajo la creencia de que solo una vida podía asegurar la estabilidad del filón. Fue de esa práctica donde nació la leyenda más estremecedora, la del niño huérfano ofrecido por los propios mineros. La tradición cuenta que en los primeros años de explotación, los trabajadores creyeron necesario entregar un sacrificio que garantizara la seguridad de todos. Eligieron a un niño sin familia, alguien considerado pertenencia de la comunidad, cuya inocencia simbolizaba pureza ante las fuerzas invisibles que habitaban bajo tierra. No fue una decisión rápida ni ligera, sino un acto envuelto en la lógica de una época en la que la vida de los más desamparados valía menos que la riqueza que podía sostener un reino entero. El relato asegura que el cuerpo del niño fue introducido en una grieta recién abierta y cubierto con bloques de sal húmeda. Lo que para los mineros fue un rito colectivo, con el tiempo se convirtió en un fenómeno insólito. La sal cristalizó alrededor de su cuerpo, envolviéndolo como si la tierra misma lo hubiera reclamado. Con los años, según la tradición, aquel pequeño quedó transformado en una figura traslúcida, una estatua natural con rasgos todavía distinguibles. Los mineros decían que podían reconocer el contorno del rostro y de las manos, suspendido para siempre entre la materia blanca y brillante que lo aprisionaba. No se trataba de un cadáver en descomposición, sino de un guardián cristalizado en el corazón de la mina. Con el paso de las generaciones, los mineros comenzaron a transmitir la idea de que aquel niño no había muerto en vano. Se decía que su figura seguía presente en las profundidades, inmóvil y silenciosa, convertida en una estatua cristalina de sal. Lo describían como un cuerpo pequeño, con el rostro apenas reconocible bajo las capas de cristales brillantes, los ojos cerrados y las manos juntas como si aún rezara. No era solo un cadáver atrapado en la tierra. Para los hombres que descendían cada día, representaba la encarnación de un guardián, un protector invisible que compartía sus fatigas y vigilaba sus pasos. El ambiente opresivo de la mina,
Con sus túneles estrechos y su aire húmedo y pesado, hacía que la visión de aquel niño cristalizado adquiriera un carácter sagrado. Algunos llegaban incluso a arrodillarse al pasar por las galerías donde decían verlo, murmurando plegarias apresuradas antes de seguir con el trabajo. Los relatos afirmaban que este espíritu cuidaba de los trabajadores fieles y honrados. Muchos aseguraban que, en los momentos más críticos, cuando la tierra comenzaba a crujir y un derrumbe parecía inevitable, una presencia infantil les avisaba. A veces era un susurro en la oscuridad, un sonido de pasos pequeños que les obligaba a detenerse justo antes de que una viga se desplomara. Otras, era la sensación de que una mano ligera los empujaba en dirección a la salida, guiándolos entre nubes de polvo y rocas que caían a su alrededor. Estas historias no eran aisladas. A lo largo de los siglos, docenas de mineros coincidían en que habían sentido la ayuda de un niño de sal en situaciones donde, sin una intervención extraña, habrían muerto sin remedio. Para los veteranos, contar estas experiencias a los aprendices era una forma de inculcar respeto por el oficio y por el sacrificio que, según ellos, había dado origen a la mina. Pero la leyenda tenía también un lado oscuro, que infundía tanto miedo como consuelo. Se decía que el niño no protegía a todos indiscriminadamente. A los mineros honrados los cuidaba, sí, pero a los avaros y traidores los castigaba con dureza. La sal, en esa época, era un recurso tan valioso como el oro, y muchos trabajadores caían en la tentación de ocultar pequeños trozos entre sus ropas para revenderlos en secreto. La codicia era uno de los mayores problemas en la comunidad minera, y la leyenda del niño se convirtió en un freno moral. Se contaba que aquellos que intentaban robar desaparecían en los túneles sin dejar rastro. Compañeros relataban haber visto a ladrones adentrarse en una galería y no volver jamás, como si hubieran sido tragados por la roca misma. Otros decían haber encontrado herramientas abandonadas en lugares donde, al buscar, jamás hallaban cuerpos. La explicación que corría de boca en boca era siempre la misma. El niño de sal los había arrastrado a lo profundo, condenándolos a ser parte de los muros, igual que él. Este aspecto dual lo convertía en una figura ambivalente, protector y verdugo. El mismo ser que podía salvar a un minero de morir bajo un derrumbe era también quien podía llevarse a uno que había pecado de codicia. En las canciones populares de Wieliczka, recogidas siglos más tarde por folcloristas polacos, aparecen versos que aluden a esa doble condición. El niño de sal te muestra el camino, si trabajas limpio, pero si tu bolsa está llena de engaño, su mano te guiará al encierro eterno. Así, el mito servía como advertencia moral y como explicación sobrenatural a los accidentes y desapariciones que ocurrían con frecuencia en las galerías. Lo más inquietante era la certeza con que muchos hablaban de haber visto al niño con sus propios ojos. En noches de silencio absoluto, cuando solo se escuchaban los golpes metálicos contra la roca, algunos aseguraban distinguir en un muro cristalizado la silueta de un pequeño cuerpo. No era solo imaginación. Decían que la luz de las lámparas se reflejaba de tal modo que parecía delinear un rostro inmóvil, como atrapado en un sarcófago de cristal. El miedo a esa visión era tan grande que algunos mineros se negaban a pasar solos por ciertos pasadizos. Para ellos, encontrarse con el niño era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la delgada línea que separaba al protector del castigador. Durante generaciones, la historia del niño de sal fue transmitida de boca en boca entre los trabajadores de Wieliczka. No era solo un relato contado para asustar, sino una auténtica tradición oral que funcionaba como código moral y como enseñanza. Los veteranos decían a los aprendices que antes de entrar en la mina había que hacerlo con respeto, porque en aquellos túneles siempre había ojos observando. Ese guardián silencioso, cristalizado en los muros, juzgaba las acciones de cada hombre. De este modo, la leyenda se convirtió en un rito de iniciación. Quien no respetaba las reglas del oficio o mostraba codicia, tarde o temprano acabaría enfrentándose al juicio del niño. En muchas familias de mineros, la figura era contada a los hijos como si fuera un cuento de advertencia. Se decía que el niño no dormía nunca y que escuchaba cada golpe de pico, cada palabra de maldición, cada intento de esconder sal en las ropas.
Esta idea generaba una vigilancia invisible que reforzaba la disciplina dentro de la comunidad. El miedo no provenía de los capataces ni de los castigos oficiales, sino de la certeza de que bajo tierra había una presencia más antigua y más poderosa que cualquier autoridad humana. Con el tiempo, surgieron testimonios de apariciones que parecían confirmar la leyenda. Algunos mineros juraban que habían visto, en las paredes más cristalizadas, la forma translúcida de un niño que parecía observarlos desde dentro de la roca. Otros aseguraban escuchar risas suaves, pasos diminutos o sentir una corriente fría cuando pasaban por ciertos pasadizos. Hubo casos más extremos. Trabajadores que afirmaron haber sido empujados suavemente hacia una salida segundos antes de un derrumbe, convencidos de que había sido la mano invisible del niño. También se relataban desapariciones sin explicación, hombres que se adentraban solos y jamás volvían, casos que se atribuían al castigo del guardián contra los avaros. Los historiadores modernos creen que la leyenda del niño de sal surgió como una mezcla de hechos reales y necesidades sociales. La presencia de huesos humanos incrustados en los muros alimentó la imaginación popular, mientras que la dureza del trabajo y el problema constante del robo de sal hicieron necesario un relato disciplinario. El mito del niño castigador era un mecanismo para imponer respeto, reforzar la vida comunitaria y dar sentido a los accidentes inevitables en un entorno tan hostil. En lugar de culpar solo a la mala suerte o a la precariedad técnica, los mineros encontraron en la figura del niño una explicación moral. Los honrados eran protegidos, los codiciosos eran castigados. Hoy, las minas de Wieliczka son patrimonio de la humanidad y reciben miles de visitantes cada año. Los guías oficiales suelen hablar de la riqueza histórica y de la majestuosidad de sus galerías subterráneas, con capillas talladas en sal y estatuas brillantes. Sin embargo, entre los habitantes de la región, la vieja historia sigue viva. Algunos todavía llaman al niño el guardián de la mina y lo consideran una presencia latente. Aunque los turistas rara vez lo escuchan, los descendientes de mineros recuerdan que bajo la belleza de las galerías permanece la sombra de un sacrificio que nunca fue olvidado. El niño cristalizado en sal, protector de los trabajadores y verdugo de los codiciosos, un espíritu eterno que todavía respira en la oscuridad de Wieliczka. El abad devorado por ratas en Lund, Suecia, siglo XIV. En el siglo XIV, Lund era uno de los centros religiosos más poderosos del norte de Europa. Su catedral dominaba la ciudad, y las abadías vinculadas a ella concentraban tanto poder espiritual como riquezas materiales. Las tierras fértiles de Escania, los diezmos de los campesinos y las donaciones de nobles aseguraban a la Iglesia una posición de privilegio. Dentro de este entramado, la figura del abad no era solo la de un guía espiritual. Era también administrador de bienes, juez en disputas locales y, en muchos sentidos, un señor feudal con sotana. Esa combinación de autoridad religiosa y poder económico convertía el cargo en un puesto codiciado, pero también en un lugar donde la tentación podía ser más fuerte que la vocación. En ese contexto aparece la historia de un abad cuya memoria quedó marcada por la corrupción y el escándalo. Los documentos no siempre conservan su nombre, lo que sugiere que la propia Iglesia quiso borrar los rastros de su existencia. Sin embargo, las crónicas describen a un hombre ambicioso, más preocupado por acrecentar las arcas del monasterio y las suyas propias, que por guiar a la comunidad. Se le acusaba de apropiarse de bienes destinados a los pobres, de mantener relaciones ilícitas y de utilizar el diezmo como instrumento de enriquecimiento personal. Su figura se convirtió en sinónimo de lo que un abad no debía ser, un pastor que en vez de cuidar a su rebaño lo devoraba. La muerte lo alcanzó de una manera que nadie pudo olvidar. Una crónica de la diócesis de Lund relata que los monjes encontraron al abad en su celda, sin vida, rodeado por cientos de ratas. El espectáculo era macabro. El cuerpo estaba cubierto de mordeduras, la piel desgarrada en varias partes, los ojos devorados hasta dejar cuencas vacías. El hedor impregnaba las paredes
y los chillidos de los roedores aún resonaban cuando los testigos entraron horrorizados. El silencio solemne de la abadía se quebró con gritos de espanto, porque no era una muerte común, sino un desenlace que parecía salido de un castigo ejemplar. Los testigos coincidían en un detalle que hizo crecer la leyenda. Nunca antes habían visto semejante invasión de ratas dentro del monasterio. Los muros parecían haberlas vomitado, los suelos vibraban bajo sus patas diminutas, y sin embargo, no había señales de que se hubiesen extendido más allá de aquella celda. Era como si el enjambre hubiera sido convocado únicamente para aquel momento y aquel hombre. Para los monjes no quedaba duda. El abad había muerto devorado por criaturas que no actuaban al azar, sino obedeciendo a una voluntad más oscura. Los rumores no tardaron en darle un sentido sobrenatural a la tragedia. En una sociedad donde la corrupción de un clérigo era vista como una traición doble, contra Dios y contra los hombres, la muerte atroz del abad no se interpretó como casualidad. Los monjes empezaron a susurrar que aquel hombre había hecho un pacto con el diablo. La avidez de poder y riquezas lo había llevado, según decían, a invocar fuerzas oscuras, ofreciendo su alma a cambio de fortuna. Pero como en todas las historias de pactos demoníacos, había fallado en cumplir su parte del trato. Y cuando el maligno se cobra una deuda, no lo hace en silencio. Manda verdugos que actúan con saña, como un sello que graba para siempre el destino del condenado. En este caso, las ratas eran esos verdugos. El simbolismo no podía ser más claro para la mentalidad medieval. Las ratas eran portadoras de peste, animales de la oscuridad que emergían de las cloacas y los cementerios, asociadas con la corrupción y la podredumbre. Nadie las consideraba criaturas neutras de la naturaleza. Eran vistas como instrumentos del castigo divino, mensajeras de enfermedades que podían arrasar aldeas enteras en cuestión de días. Que se manifestaran en la celda del abad justo en el momento de su muerte equivalía a un juicio. No fue Dios quien bajó a castigarlo, pero sí permitió que su castigo se manifestara en forma de plaga viviente. La visión de cientos de roedores devorando al corrupto era tan poderosa que pronto se convirtió en ejemplo de sermones y advertencias. Quien traiciona su fe será entregado a los mismos animales que representan la inmundicia del pecado. En la propia comunidad monástica, el suceso dejó una huella que marcó generaciones. Los monjes que habían visto aquel cadáver juraban que los chillidos de las ratas aún resonaban en los pasillos tiempo después. Se contaba que en las noches de silencio absoluto era posible escuchar el rozar de patas pequeñas contra las paredes, como un recordatorio de lo ocurrido. Los superiores de la abadía utilizaban la memoria del abad devorado como advertencia directa. El cargo de abad no era un privilegio para enriquecerse, sino una cruz que debía llevarse con disciplina y pureza. Cada vez que un nuevo abad era investido en Lund, se le recordaba la historia de su predecesor y se le advertía: el diablo siempre reclama lo que es suyo, y las ratas no olvidan. Pero lo más perturbador fue lo que empezó a narrarse en los años siguientes. Según la tradición oral recogida siglos después, no fue un hecho aislado. La invasión de ratas se convirtió en un signo recurrente de pecado mortal dentro de la abadía. Cuando un monje caía en la tentación, ya fuera por codicia, por lujuria o por traición a sus votos. Al poco tiempo se hablaba de enjambres que aparecían misteriosamente. No se trataba siempre de plagas visibles a plena luz. A veces era un único roedor, inmóvil en la celda de un fraile, observado con pavor por sus hermanos. Otras, era un murmullo de chillidos en las paredes que atormentaba a quienes habían pecado en secreto. La comunidad interpretaba esos signos como advertencias. Si el culpable no se arrepentía, las ratas volverían, no ya como mensajeras, sino como ejecutoras del castigo. La historia del abad devorado se convirtió así en un punto de quiebre, un relato que ya no pertenecía solo al pasado, sino al presente de todos los que habitaban en Lund. Los monjes sabían que la corrupción no era solo un peligro moral, sino un riesgo tangible. Podían despertar una maldición que se arrastraba entre las sombras, esperando la próxima oportunidad para reclamar otro cuerpo. La imagen de los roedores, decenas, cientos, saliendo de grietas imposibles,
quedó grabada en la memoria colectiva como el castigo último de quien se atreve a profanar su fe desde dentro de la iglesia. Con el paso del tiempo, el recuerdo de aquel abad muerto de forma grotesca se transformó en algo más que un hecho histórico. Se convirtió en una maldición. Dentro de la abadía de Lund se repetía la creencia de que las ratas eran enviadas no al azar, sino como heraldos del pecado. Bastaba con que un monje viera un solo roedor en su celda para interpretarlo como una advertencia directa, casi como si el mismo infierno hubiese puesto a un vigía a su lado. El miedo no provenía ya de la peste o de los accidentes naturales, sino de la certeza de que la corrupción espiritual atraía un castigo visible. Así, la simple aparición de un enjambre en los claustros era considerada presagio de que alguien había caído en desgracia. La maldición no quedó encerrada entre los muros de la abadía. Pronto se difundió entre los habitantes de Lund y las aldeas vecinas. Los predicadores locales repetían la historia del abad como ejemplo de justicia divina. Un clérigo que se entregó a la codicia y fue castigado sin piedad por el demonio. En los pueblos, los padres contaban a sus hijos que quien se apartaba de Dios acabaría devorado por ratas, igual que el abad pecador. De este modo, la leyenda se convirtió en una parábola moral, útil para mantener el orden y el temor reverencial no solo dentro del monasterio, sino en toda la comunidad. Incluso siglos más tarde, la historia no perdió fuerza. En el siglo XIX, viajeros y eruditos que visitaban Lund relataban en sus diarios la atmósfera pesada que se respiraba en la catedral y en las ruinas monásticas. Algunos afirmaban escuchar, en pasadizos subterráneos, un eco semejante a chillidos de roedores, aunque no veían ninguno. Otros aseguraban que en las noches de vigilia, cuando todo estaba en silencio, algo se movía en las sombras, como un enjambre invisible que nunca terminaba de revelarse. Estas experiencias reforzaron la sensación de que el castigo del abad no fue un episodio aislado, sino una herida abierta que seguía supurando en el tiempo. Hoy, la leyenda del abad devorado por ratas sigue viva en la tradición local de Lund. Se ha convertido en una historia que mezcla historia, mito y moral, un recordatorio de cómo la corrupción espiritual podía ser castigada de la manera más degradante. El abad, cuyo nombre se borró de los registros, quedó inmortalizado no por sus riquezas ni por su cargo, sino por su destino. La gente aún lo recuerda simplemente como el hombre que fue entregado a las ratas por el mismo diablo, y aunque las galerías de la abadía ya no existen como en el siglo XIV, todavía hay quienes creen que en la penumbra de los muros antiguos se pueden escuchar los ecos de aquel enjambre maldito, rondando como una advertencia eterna contra el pecado. La procesión de los reyes decapitados. Francia. Siglo XV. En el siglo XV, Reims no era una ciudad cualquiera dentro del Reino de Francia. Era el corazón simbólico de la monarquía. Desde hacía siglos, la majestuosa catedral gótica había sido elegida como el lugar donde se celebraban las coronaciones de los reyes franceses, un rito cargado de legitimidad política y espiritual. La ciudad gozaba de prestigio y poder, pues recibir a un nuevo soberano la convertía en escenario de la continuidad dinástica. Por ello, todo lo que ocurría en sus calles, ya fuese una celebración, una revuelta o un ajusticiamiento, adquiría un eco particular que resonaba mucho más allá de sus murallas. No era solo un centro urbano, era un escenario donde el poder real se hacía visible ante el pueblo. En ese tiempo, Francia atravesaba uno de los periodos más convulsos de su historia. La Guerra de los 100 años había desgastado al reino, y la tensión entre bandos enfrentados generaba una atmósfera de incertidumbre y desconfianza. A ello se sumaban conflictos internos. Traiciones, complots y alianzas con los ingleses eran una amenaza constante. No pocos nobles franceses cambiaban de lealtad según soplaban los vientos políticos, y esa inestabilidad ponía en riesgo la autoridad del rey. En ese contexto, cualquier sospecha de traición no se perdonaba fácilmente, y las ciudades estratégicas como Reims se convertían en escenarios de juicios severos y castigos ejemplares. Fue en medio de este clima donde se produjeron las ejecuciones que darían origen a la leyenda.
Varias crónicas de la época mencionan disturbios en Reims relacionados con la condena de nobles acusados de conspirar contra el rey. Algunos de ellos fueron sentenciados a muerte y ejecutados públicamente, como correspondía a quienes habían traicionado a la corona. La decapitación, además de ser un método rápido y honorable en comparación con otros suplicios medievales, tenía un fuerte carácter simbólico. Separar la cabeza del cuerpo representaba cortar el poder, anular la identidad y borrar la memoria de aquel que se había levantado contra el orden establecido. Cada caída del hacha no solo era un castigo individual, sino una advertencia al resto de la nobleza. La reacción del pueblo ante estas ejecuciones fue contradictoria. Por un lado, muchos habitantes de Reims celebraron el castigo de los traidores como una victoria de la justicia y un triunfo del rey. Por otro, no faltaron voces de descontento. Algunos de los ajusticiados provenían de familias respetadas y eran vistos como víctimas de una política cruel e implacable. La tensión se trasladó a las calles, donde se registraron disturbios y enfrentamientos entre partidarios de la corona y vecinos indignados por las muertes. La ciudad, acostumbrada a celebrar la gloria de las coronaciones, se encontró de pronto convertida en escenario de violencia y división, con la sangre de los ajusticiados manchando las piedras de la plaza. Tras las ejecuciones, los ajusticiados no fueron olvidados. Aunque oficialmente quedaron marcados con el estigma de la traición, en la memoria popular su figura no se borró con facilidad. Algunos cronistas de Reims anotan que, en conversaciones y rumores, el pueblo los evocaba con una mezcla de respeto y miedo, como si fueran hombres castigados más por la política que por la justicia verdadera. Este recuerdo ambiguo fue la primera semilla de lo que, con el tiempo, se transformaría en un relato legendario. El hecho de que fueran nobles de linaje reforzaba la sensación de que no se trataba de criminales comunes, sino de personajes cuya caída hablaba tanto de la fragilidad del poder como de la dureza con que la corona castigaba a los suyos. Fue en este ambiente cargado de tensión que nació la leyenda. Poco después de las ejecuciones, circularon rumores entre los habitantes de Reims. Algunos juraban haber visto durante la noche a los ajusticiados caminar en fila frente a la catedral. No eran cuerpos que yacían inertes, sino figuras erguidas que avanzaban lentamente, desprovistas de cabeza. La idea resultaba perturbadora, pero también inevitable. Aquellos hombres habían muerto sin honor y ahora parecían desfilar como un recordatorio visible de la condena que pesaba sobre ellos. La gente del pueblo, acostumbrada a interpretar cualquier suceso extraño como un presagio, dio forma con rapidez a lo que pronto se conoció como la procesión de los decapitados. Los testimonios coincidían en describir un espectáculo solemne y aterrador. Los cuerpos marchaban vestidos con las ropas nobles que alguna vez habían portado, con pasos pesados, como si replicaran una procesión ceremonial. La ausencia de cabezas no los hacía caer ni tambalearse, y su andar silencioso evocaba un cortejo fúnebre más que una amenaza directa. Frente a la imponente catedral de Reims, donde se coronaban reyes y se celebraba la gloria de la monarquía, aquella visión se cargaba de simbolismo. Los que habían traicionado al rey volvían a presentarse en el mismo escenario, pero convertidos en una sombra de lo que fueron. El impacto en los habitantes fue profundo. Ver, o creer ver, aquella procesión nocturna se interpretaba como un mal augurio. Para algunos era una advertencia de que nuevas traiciones y ejecuciones estaban por venir. Para otros, un signo de que la ciudad misma estaba maldita por haber derramado sangre noble en su suelo sagrado. Así, la leyenda no solo alimentó el miedo, sino que también sirvió como una narración colectiva para explicar la tensión social que se respiraba en Reims. La procesión de los decapitados condensaba en una imagen inquietante la fragilidad del poder, la violencia de la justicia y el recuerdo imborrable de aquellos hombres cuya caída marcó a toda una ciudad. Con el paso del tiempo, la historia se distorsionó y adquirió un tono aún más simbólico. Aquellos nobles ajusticiados comenzaron a confundirse en la memoria popular con figuras de mayor rango. La gente empezó a referirse a ellos no solo como caballeros o señores ejecutados, sino como los reyes decapitados. La confusión no era casual.
En Reims, donde cada monarca era coronado en la catedral, hablar de cuerpos sin cabeza desfilando frente al templo era una forma de cargar el relato con un significado político y religioso más profundo. Así, la leyenda dejó de ser la historia de unos traidores castigados para transformarse en un mito sobre la propia fragilidad del poder real. La transmisión oral hizo el resto. Durante generaciones, los habitantes de Reims contaron que quien presenciaba la procesión nocturna estaba condenado a sufrir desgracias o a presenciar pronto otra ejecución. El relato se convirtió en advertencia y en superstición, lo que garantizó su supervivencia. En una época en la que los símbolos pesaban tanto como los hechos, esta narración servía de recordatorio de que nadie, ni siquiera la nobleza, estaba a salvo de la justicia o de la traición. La catedral, epicentro de coronaciones reales y orgullo de la ciudad, quedó marcada en el imaginario colectivo como escenario doble. Por un lado, la gloria de los monarcas legítimos. Por otro, el desfile siniestro de los que habían perdido la cabeza por traicionar. Ese contraste entre la magnificencia de la ceremonia y el recuerdo de la procesión nocturna reforzó la idea de que Reims era un lugar donde el poder podía alzarse o caer con la misma facilidad, donde la línea entre el honor y la condena era tan delgada como el filo de una espada. Hasta hoy, la leyenda sigue presente como parte del folclore oscuro de la región. Para los historiadores, se trata de un ejemplo de cómo un suceso real, las ejecuciones de nobles en un contexto político convulso, se transformó en un mito cargado de simbolismo y temor. Para la tradición popular, en cambio, continúa siendo un recordatorio de que la historia oficial nunca borra del todo las cicatrices de la violencia, y de que en las calles de Reims todavía resuena, en las noches de silencio, el eco de una procesión que nunca debió existir.